Buenas tardes. Lo primero, agradecerles a todos ustedes que hayan venido, que estén aquí. Agradecerles sobre todo a las personas que están de pie, que no han encontrado asiento. Agradecer a la institución, a la Casa América, la invitación, al profesor Manuel Lucena Giraldo, que es el director comisario de este ciclo de conferencias, por la confianza de invitarme, y también a Amparo García por las gestiones y el bien hacer para que estuviese hoy aquí. En primer lugar, me siento un poco cohibido y, en fin, un poco, primero por verles a ustedes en una situación incómoda, y segundo porque, no sé, ahí me ha parecido ver a alguna de las personas que estuvieron en la conferencia del profesor Ruiz Domènech el pasado martes, que fue una conferencia, una lección magistral, y me temo que no pueda estar a la altura de cómo se comenzó este ciclo. El profesor José Enrique Ruiz Domènech hizo la apertura, nos dio el pórtico de cómo llegaba Europa a ese 1492, que es desde donde arrancamos nosotros. Y además nos dio las claves de este personaje que fue Cristóbal Colón, cómo estaba enraizado en una cultura europea, en un entorno genovés, cómo él nos fue mostrando las características de este personaje, algunas de las cuales vamos a poder reconocer también especialmente en un personaje como Hernán Cortés, que tiene una personalidad con algunos rasgos también de las del genovés Cristóbal Colón. A mí me pidieron, cuando Manuel Lucena me invitó a dar la conferencia de hoy, dentro del bloque que se llaman Los protagonistas, Manuel me pidió que hablase de Cortés, de Pizarro, como los dos arquetipos del conquistador, que hiciese una contraposición entre uno y otro, que mostrase las similitudes, las cosas que hacen de manera semejante, las cosas que son distintas, que hablase también de sus sentimientos, de cuál es su momento vital, de cómo viven ellos también lo que están experimentando, tanto en el proceso de descubrimiento, encuentro y conquista, dominación del imperio mexica, del imperio azteca, como del imperio inca. Pero yo creo que hay que tener dos consideraciones previas antes de empezar, y esto enlaza también de la manera en cómo terminamos la conferencia del primer día. Yo creo que no podemos explicar nada de lo que ocurre a partir de 1492 o de lo que ocurre a partir de 1519, cuando se inicia la conquista del imperio azteca o el desembarco en Yucatán de Cortés, y lo mismo nos va a pasar con Pizarro, sin saber lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo y cuál era el proceso histórico de los pueblos, de las civilizaciones y de las sociedades precolombinas. Desgraciadamente no es el momento ni hay ninguna conferencia programada para ello, pero si queremos entender cómo se produce la derrota de los aztecas, o cómo se produce tan rápidamente el derrumbe del Tahuantinsuyo o del imperio inca, debemos fijarnos en el proceso que ha llevado a estas sociedades y a estos dos grandes imperios, el proceso que les ha llevado a 1492, a 1519 o a 1532. Sin estas claves no vamos a entender el proceso que abren Cortés y Pizarro, y sin estas claves vamos a seguir manteniéndonos en los estereotipos que nos hemos venido manteniendo durante todos estos años y siglos de visión histórica. Eso por un lado. Y por otro lado, es fundamental también conocer la perspectiva europea, la perspectiva que se da en las crónicas, en los cronistas de Indias. Yo creo que es
imprescindible leer a los cronistas para entender cómo es el mundo de los europeos, cómo entienden, cómo reproducen, cómo van insertando dentro de su propia cosmogonía, dentro de su propia cultura, dentro de su propia identidad, este nuevo mundo que les sorprende y que les fascina. Teniendo en cuenta estas dos perspectivas, podremos entender, podremos comprender los procesos que se abren a partir de 1492. Quería dejar claras también estas consideraciones previas y además enlazarlas con la última pregunta que se hizo en la conferencia del profesor Ruiz Domènech, porque es cierto que sin entender esto, sin entender el proceso histórico que tienen las sociedades americanas precolombinas antes de 1492, no se puede entender lo que va a ocurrir a partir de 1492. Porque lo que va a ocurrir después va a ser algo que tiene parte de invención. Como decía el historiador mexicano Edmundo Grossman, los europeos van a inventar América y parte de esa invención va a estar en la ficción que va a suponer, por un lado, los relatos y las crónicas de Indias y, por otro lado, en lo que van a ir construyendo a partir de una base indígena, una base nativa y una base o una matriz europea que ellos van a ir aportando. Y que fundamentalmente se va a construir a partir de la fundación de las ciudades. Y esto es un tema que ya también enlaza con una conferencia posterior que dará el propio director del ciclo, Manuel Lucena, y que les recomiendo porque bueno, pues será también, además de que será una conferencia magistral, será una clave para entender cómo va a ser el proceso de construcción de esta nueva América mestiza, de esta nueva América híbrida entre una base nativa y una nueva construcción europea. Simplemente estas imágenes sirvan para ilustrar. Yo quería hablar un poco también, antes de entrar con los dos personajes, sobre las imágenes que nos han quedado siempre de los conquistadores. Estos son imágenes, pues bueno, aquella es la estatua de Pizarro en Trujillo, de un personaje que está casi elevado a los cielos, el otro es el otro es Cortés, en su desembarco en Veracruz, Valdivia, vestido con su armadura, el gran cabezón también de Trujillo de Orellana, la escultura de Mariano Benlliure de Núñez de Balboa, un retrato de Hernando de Soto y la gran escultura que hay en el centro de Logroño sobre Ruiz del Castillo. Son todo imágenes de personajes casi fieros, ¿no? que dan miedo, que asustan, ¿no? Y que, bueno, pues que son estas imágenes que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo. Bueno, pues casi la imagen más paradigmática podría ser la imagen de la estatua de Trujillo, de Pizarro, ¿no? Esa estatua que, tal y como está recogida en esta fotografía, casi nos marca un personaje que está en unas alturas bueno, pues casi celestiales, ¿no? Y esto ha transmitido, como digo, una imagen del conquistador, de un personaje, pues, que en realidad no era tanto así. Hay que marcar que cómo es la media o cómo es los líderes de estas grandes expediciones, los grandes conquistadores, los grandes expedicionarios. Bueno, pues los grandes expedicionarios son unos hombres de una edad que está en torno a los 30 años, más o menos, que ha quedado también el mito con Pizarro de que son personajes rudos, analfabetos, y no eran así. La mayor parte de ellos tenían un origen noble. Es cierto que no tenían un gran patrimonio y que algunos de ellos eran de una nobleza que había perdido parte de su esplendor, pero muchos de ellos son personajes que tienen posibilidades económicas, que son capaces de crear, si no tienen todas las capacidades económicas, sí que son personajes capaces de, en torno a sí, acumular
dineros, acumular fondos, gestionarlos, organizar, tienen capacidad de organización, no son personajes para nada analfabetos, están en líneas generales por encima de la media de la población española. Cuando, por ejemplo, hablamos de los marinos, de los exploradores, de los pilotos, de los capitanes de armadas, son personajes, por así decirlo, casi de la élite de nuestros marineros, son los mejores pilotos que hay en España, son los mejores exploradores, son los que más conocimientos tienen sobre náutica, sobre el manejo de los últimos avances técnicos para marear, para navegar, y son personajes que rompen un poco este molde que tenemos de el conquistador, el explorador, el marinero, como un personaje prácticamente analfabeto, sin ningún tipo de estudios, sin ningún tipo de saber, sin ningún conocimiento, y que prácticamente ha abandonado la tierra y se ha marchado para América, para lo que normalmente se conoce hacer las Américas. Por ejemplo, si uno piensa en Colón, en los hermanos Pinzón, en Juan de la Cosa, en Juan Bermúdez, en Bastida, en Alaminos, en Díaz de Solez, en Vázquez de Ayllón, en Elcano, en Magallanes, son las élites de la marinería de aquel momento. O, por ejemplo, entre los conquistadores o entre los grandes exploradores, pues, y administradores primeros de las primeras décadas, pues Nicolás de Obando, Pedrarias Dávila, Diego Velázquez, Ponce de León, Hernán Cortés, Hernando de Soto, Pedro de Valdivia, Hernando Pizarro, Cabeza de Vaca, Pedro de Mendoza, Jiménez de Quesada, son todos personajes nobiliarios, son todos personajes que manejan el castellano muy bien. Algunos de ellos han dejado una literatura bastante admirable y de cierto valor, como es el caso del propio Cortés, o como es el caso de Jiménez de Quesada, o como es el caso de Cabeza de Vaca. Perdón. Bien. Y además la parte que les acompaña, la hueste que les acompaña, es una hueste también en donde podemos encontrar oficiales, podemos encontrar marineros capacitados, podemos encontrar artesanos, podemos encontrar personas que tienen ciertas habilidades, y eso lo vamos a poder ir viendo cuando leemos las crónicas y cuando vemos cómo se desarrolla la conquista. Por ejemplo, los personajes que están en torno a Martín López, que es el gran, entre comillas, ingeniero naval, el gran constructor de los bergantines de Cortés para la toma definitiva de la capital azteca. Por ejemplo, algunos de los personajes que acompañan también al propio Pizarro, como el cretense Candia, que es un personaje que sabe de mitología griega y que utiliza alguno de esos mitos para nombrar alguna de las islas que ellos van reconociendo. Es decir, que hay que romper también un poco esa idea de este personaje rudo que muy bien representa o puede representar el propio Pizarro o el propio Diego de Almagro, pero que en su mayoría no era así, ¿no? Aquí hay otra imagen que a mí me gusta, que es la imagen, no se ve muy bien, pero esta es una imagen de un campamento en donde se pueden apreciar las pequeñas tiendas en donde están durmiendo. Hay un indio, un indígena que está calentando o haciendo una pequeña hoguera, hay dos soldados, dos personajes que están haciendo la guardia nocturna, y hay una pequeña luz que está alumbrando a alguien que escribe. Puede ser el propio Cortés escribiendo alguna de sus cartas de relación, puede ser alguno de los secretarios que acompañan a Pizarro, puede ser alguno de los cronistas que en el mismo momento en el que se está desarrollando los acontecimientos por las noches están escribiendo. O, por ejemplo, esta otra imagen de un personaje que tiene colgado el yelmo y la espada y que está escribiendo, y cómo podría ser, por ejemplo, el propio Cortés, el propio Balboa, el propio Vaca de Castro, el propio Cabeza de Vaca, o cualquiera de estos personajes de los que hemos citado, que está escribiendo, organizando su propio programa de gobierno, o pensando algunas de las leyes que van a poner en práctica, o que está escribiendo alguna de las cartas a alguno de sus subalternos o al propio rey de España. Bien, también tenemos que pensar que
el encuentro entre estas dos culturas se va a producir de manera distinta, cómo lo van a vivir unos y cómo lo van a vivir otros, sobre todo en algunos aspectos como es, por ejemplo, y enlazamos también con algo que decía el profesor José Enrique el otro día, se tenía que producir un choque porque los europeos llegaban con una mentalidad humanista de un gótico, hablaba del gótico borgoñón, y de un renacimiento ya incipiente en donde el cristianismo, el catolicismo, lleva en sí una parte del humanismo renacentista en donde ya se piensa que la moral católica es la universalidad de la moral católica, de la moral del humanismo renacentista, es de aplicación universal. Es decir, que allí donde vayan es casi un deber aplicarla. Por lo tanto, el encuentro, el choque, se tenía que producir sí o sí. Cuando llega Cortés o cuando llegan los españoles, no pueden entender, como no podían entender las prácticas de idolatría o las prácticas de ciertos pueblos americanos, que para ellos iban en contra de su moral y de su pensamiento. Con lo cual, este choque estaba abocado a lo que ocurrió. Igual también, por ejemplo, las maneras de concebir las relaciones diplomáticas, las relaciones de guerra. Lo que, por ejemplo, para Moctezuma era un encuentro diplomático que llevaba todo un ritual, o para el propio Atahualpa, que llevaba todo un ritual, para los españoles era simplemente una oportunidad de atrapar al emperador, de atrapar al líder y de jugar desde una posición ventajosa. Por ejemplo, en las crónicas se pueden leer perfectamente cómo Moctezuma recibe a los españoles, los agasaja de forma muy hospitalaria, y los españoles lo entienden como un acto de sumisión, cuando en realidad era todo un juego diplomático. Lo mismo hace Atahualpa con Pizarro. Pizarro no sabe interpretar ciertas claves, ni Atahualpa sabe interpretar ciertas claves de los mensajes que se van y de las embajadas que se van comunicando unos con otros, ¿no? El ritual, por ejemplo, y el desfile de cómo baja desde los altos de Cajamarca hasta la propia ciudad de Cajamarca el Inca, es interpretado por los españoles como un acto de soberbia, y sin embargo Atahualpa está interpretando ese recogimiento, ese quedarse paralizados en la ciudad de Cajamarca como un acto de rendición, de miedo o de propia sumisión de los españoles. No está entendiendo que hay una celada detrás de lo que están haciendo la hueste de Pizarro, ¿no? Bueno, todas estas claves distintas también van a provocar lo que después va a ocurrir, ¿no? Y va a pasar y va a ser un encuentro desigual en donde también se van a producir, como decíamos, estos problemas de comprensión, de entendimiento y de comunicación. Entrando con los dos personajes, con Cortés y con Pizarro, que son dos personajes que van a vivir en momentos personales sus vicisitudes de forma distinta y de forma casi contrapuesta. Si nos fijamos, Cortés llega a las Indias en 1504 con 21 años, más o menos. Pizarro llega 2 años antes, en 1502, con 24 años. Pizarro es unos años mayor que Cortés. Y Cortés, en muy poco tiempo, pasa unos años en la Española, después se traslada a Cuba con Diego Velázquez, va a ejercer un cargo, va a tener una escribanía,
va a tener poca experiencia militar y sí que va a tener una gran habilidad para organizar, para tener negocios, para adquirir cierto patrimonio y para manejarse bien en los círculos en torno al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Le encarga que organice una armada, una flota para ir a explorar las costas de Yucatán y Cortés ve su oportunidad para lanzarse a algo más que ser escribano y tener unos negocios en Cuba. Sus dotes de gestor le permiten en poco tiempo armar una buena flota y marchar a las costas de Yucatán. Y allí se va a encontrar un imperio como el imperio azteca, un gran y rico imperio, que él no lo espera que sea ni que sea tan rico ni que sea tan extenso. Digamos que Cortés a los 35 años se encuentra algo que no ha buscado y que además está muy por encima de las expectativas que tenía él. Entre 1519, que es cuando desembarca, hasta 1524, que es cuando él empieza a tener los graves problemas, Cortés va a vivir una experiencia fulgurante, de brillantez. Va a estar en los mejores años de su vida, va a ser su época dorada, ¿no? A partir de 1524, cuando empiezan a llegar los funcionarios de la corona, cuando él regresa de su expedición a Honduras, a las Higueras, y ya ha vivido la traición de Olid, se ha dado cuenta que las cosas no van a ser tan fáciles como él pensaba, él empieza a vivir un proceso que le trae primero a España porque él quiere recuperar el control de los territorios que él ha conquistado. El emperador le nombra marqués del Valle y va a ganar fama y popularidad, pero a partir de ese momento su control del poder de México va a ir en decadencia, lo va a ir perdiendo. Va a volver a regresar en 1530, pero se encuentra en una situación en la que él ni siquiera puede entrar en la capital, no le dejan entrar en México, en aquella gran ciudad que él conquistó y que él empezó a reconstruir, y se tiene que marchar a Cuernavaca, y en Cuernavaca él, porque es un gran entusiasta, es un gran emprendedor, empieza a organizar varios negocios, empieza a organizar varias expediciones, porque la otra gran visión de Cortés es el Pacífico. Él sabe que por la parte del Pacífico está el futuro, está el comercio con Oriente, empieza a buscar también el paso interoceánico por la parte septentrional, porque igual que se había descubierto un paso entre los dos océanos por el sur, en aquellos momentos se piensa que puede haber también uno por la parte norte, empieza a buscarlo, empieza a organizar diversas expediciones hacia Oriente. La verdad es que en todas ellas fracasa. Con cierto sentimiento de frustración regresa a España hacia 1540, y a partir de ahí va a ser un calvario para él. En 1541 participa en la batalla de Argel por congraciarse con el emperador, está a punto de perder la vida, su situación física es complicada, empieza a tener problemas serios de salud. Hay que decir que Cortés, frente a lo que se piensa, tuvo una infancia muy delicada, salió adelante por el empeño de una nodriza, porque era un niño que estaba casi condenado a la muerte por su debilidad y por las continuas enfermedades. Y a partir de 1541 estas enfermedades, los problemas físicos le van a ir marcando, y va a vivir su final como una especie de decadencia, de nostalgia de aquel territorio novohispano al que siempre está soñando con regresar y al que finalmente no va a poder acudir. Por su contra, Pizarro vive una biografía absolutamente distinta. Pizarro se pasa 30 años buscando un imperio que sabe que existe y lo termina encontrando al final de su vida. Pizarro llega a Perú con 55 años. Pizarro, mucha gente no sabe, es el lugarteniente de Balboa, es el segundo europeo que entra en el Mar del Sur, en el Mar Pacífico. Es el que
bueno, pues desde esos momentos en donde están cruzando el istmo ya recibe algunas informaciones de que ahí hacia el sur hay un territorio de riquezas fabulosas que algunos nativos llaman Piru o Viru. Cuando está acompañando a Balboa, ya desde esos momentos está él pensando en que tiene que ir allí. Cuando Balboa muere, cuando es ejecutado, él va a tomar como objetivo casi vital el descubrimiento de ese imperio del sur del Pacífico, del sur de lo que el propio Balboa bautizó la Mar del Sur, ¿no? Y se va a pasar desde 1518 prácticamente hasta 1532-33, que consigue dominar y conquistar el imperio inca. Se va a pasar todos estos años buscándolo y tratando de llegar a él. Las vicisitudes fueron muy complicadas. Yo creo que la historia de Pizarro todo el mundo la sabe, con los 3 intentos, con las 2 expediciones fracasadas, con aquella famosa arenga en la Isla del Gallo y los 13 de la fama. Y finalmente, cuando llega, las cosas no son fáciles. Termina con la conquista de Cuzco en 1533, pero en 1536 hay una revuelta de los incas, toman Cuzco, el país se levanta en armas contra los españoles y se mezcla también con el regreso de Diego de Almagro, de la expedición de Diego de Almagro de Chile, donde ha sido un absoluto fracaso, y Almagro reivindica una parte también del incanato para él, y se van a empezar a destapar estas luchas intestinas entre españoles, entre los almagristas y los pizarristas, que finalmente parece ser que quedan más o menos dominadas con la muerte de Diego de Almagro en 1539, y a partir de estos años Pizarro organiza y comienza a desarrollar su programa de gobierno para los nuevos territorios, para lo que se llamará el Virreinato del Perú. En 1540 vive, digamos, una situación también familiar estable, está viviendo con Angelina, su segunda amante, que hace las veces de esposa, tiene ya 4 hijos, organiza la ciudad de Lima, que es su gran invención también, empieza a desarrollar también el Callao, el puerto del Callao, que va a ser su base de comunicaciones con Panamá y con México. Le gusta pasear por la ciudad, ver cómo van las obras de la catedral, del cabildo, incluso ha plantado unos naranjos en el patio de su casa y se sorprende cuando los ve florecer, cuando ve que dan frutos. Le gusta jugar con los pequeños, con los niños. Está viviendo, digamos, su época dorada, su época más feliz. Y en este momento, en 1541, es cuando lo asesinan. Cuando lo asesina el hijo de Diego de Almagro el Mozo. Y esto, digamos que es la contraposición con Cortés. Cortés vive su momento de gloria con 35 años y a partir de ahí va a vivir una larga decadencia, una nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue. Y sin embargo Pizarro va a vivir la mayor parte de su vida buscando algo que al final encuentra, y en el momento en que lo alcanza, en el momento que lo está disfrutando, en el momento en donde él tiene esa estabilidad emocional, esa estabilidad, empieza a tener cierta estabilidad en el propio territorio, es cuando muere. Bien, estas son, digamos, las dos contraposiciones vitales, los 2 momentos vitales y las 2 maneras en que van a vivir ambos personajes la conquista de uno y otro territorio dentro de su propia biografía. ¿Cómo es? Vamos a poner aquí otra foto, otras 2 imágenes. Estas imágenes me gustan contraponerlas porque la imagen, el retrato de Cortés es un retrato que se le hace cuando él regresa a España, digamos que es el retrato de Cortés en el momento de su mayor gloria,
Y el retrato de Pizarro es un retrato también un poco romántico, también del momento de mayor gloria de Pizarro, de cuando ha conquistado y cuando ha dominado el incanato. Estos, por así decirlo, son los retratos de los dos momentos vitales más importantes de cada uno de los personajes. Y estos dos retratos pueden reflejar el momento final de los dos conquistadores. Esa imagen de ese Hernán Cortés tristón, abatido, se le han caído las carnes de la cara, se esconde también con una barba, tiene la mirada un poco perdida, esa nostalgia por aquel terreno, por aquellas tierras novohispanas a las que ya jamás va a regresar. Y podemos pensar aquí en un Pizarro más satisfecho, con el hábito de Santiago, con la gola, con una mirada de cierta satisfacción, por así decirlo, ¿no? Bueno, quería mostrar estas dos contraposiciones pictográficas para expresar también los momentos distintos, ¿no?, de ambos personajes. ¿Qué tienen en común también? Además de ser los dos personajes, los dos conquistadores que más territorios aportan a la monarquía hispánica, que son los dos personajes que conquistan y que dominan las dos grandes civilizaciones americanas, las dos, junto con la civilización chitva, tanto la azteca como la inca son las dos grandes civilizaciones americanas. Son los dos personajes que también van a provocar la leyenda de la riqueza americana. La de Cortés es menos, porque Cortés, cuando reparte el botín, no llega para satisfacer al menos las expectativas que tenía toda su hueste. Lo de Pizarro sí, es cierto que las riquezas que descubren en Perú sobrepasan todas las expectativas que se tenían sobre ellas, y además van a ejercer un gran efecto llamada en el resto de los españoles, que a partir de la segunda mitad del siglo XVI pues van a ir cada vez más hacia América y hacer eso que vulgarmente se ha llamado hacer las Américas, ¿no? Pero sobre todo van a ser también dos personajes que van a tener una mirada pacífica. Es decir, van a ser dos personajes que desde el principio van a tener muy claro que el futuro de América estaba en su conexión con Europa, pero en su conexión con Asia. En Cortés es evidente. Cortés tiene su horizonte en la Mar del Sur desde el principio. Ya en los primeros años él organiza alguna expedición, pero a partir de su regreso de 1530 va a ser casi una obsesión ese llegar a Asia, ese llegar a Japón, ese llegar a China, ese intentar establecer nudos y relaciones comerciales con el Oriente. Y además, él va a dejar el gran puerto de llegada del galeón de Manila, en Acapulco, y además él va a dejar también los astilleros más importantes que durante todo el siglo XVI y parte del siglo XVII van a existir en México. Él los crea. Pizarro también va a ser el que, con la idea de crear una nueva capital, a él no le convence la primera capital que crea, que es Jauja, y la capital del incanato, que era Cuzco, no le convence ninguna de las dos porque están muy alejadas de la costa, y la costa era fundamental para mantener las comunicaciones con Panamá y con México, que era también el puente para mantener las comunicaciones con España. Él, cuando piensa en Lima como capital, Lima es un pequeño oasis, era un pequeño tambo incaico, lo piensa porque tiene agua y porque tiene el mar muy cerca, porque al lado hay una pequeña ensenada, que es el puerto, una pequeña gran ensenada, que era el puerto del Callao, y que le va a permitir las comunicaciones con el virreinato de Nueva España, y le van a permitir también
la mirada hacia el Pacífico, le van a permitir el desplazamiento hacia Oriente. Por eso yo creo que estos dos personajes son importantes para todo lo que va a venir a posteriori con el desarrollo del comercio de los nudos con América, con Oriente, con Europa y lo que Grudzinski llamó la conexión de las 4 partes del mundo. Podemos hablar también un poco de las personalidades de un personaje y del otro. Pizarro es un personaje que es más taciturno, es poco hablador, es un personaje que se ha hecho a sí mismo, que carece de la brillantez de Cortés. Cortés es un seductor nato de hombres y de mujeres. Se han hablado mucho de toda su capacidad, no sé si amatoria o capacidad de embaucar, seducir, engañar a las mujeres, pero además es un gran seductor de hombres. Él tiene una oratoria fácil, sabe arengarlos en los momentos decisivos, sabe encontrar las palabras adecuadas, es un personaje que desprende atractivo. Por tanto, ejerce un liderazgo es un líder que atrae a la gente, que sabe embaucarles, que sabe decir lo que quieren escuchar. Por eso tiene esa capacidad para llegar a pactos, a alianzas con las tribus, con los pueblos, con los caciques, que están un poco, digamos que están hartos de la dominación azteca, sabe embaucarlos bien, sabe prometerles lo que ellos quieren escuchar, luego muchas de estas promesas no las va a cumplir, pero es un personaje con habilidades diplomáticas también, ¿no? Hay que decir también que algunos de estos pueblos preferían claramente ser dominados por los extranjeros, por estos nuevos españoles, que seguir manteniendo el status quo que tenían de dominación, de pago de tributos, de entrega de esclavos, de control por parte de los aztecas, ¿no? Pizarro ejerce un liderazgo mucho más del militar, del personaje que tiene una gran experiencia, del personaje que tiene autoridad, del personaje que sus hombres saben que cuando dice algo es por alguna razón, porque lleva 30 años en las Indias, porque ha salido de situaciones muy complicadas, porque lo dice convencido, porque es un tipo constante, porque es un tipo templado, porque es un tipo que él mismo desprende cierta autoridad. Pizarro debía medir, por los análisis que se han hecho de su esqueleto, en torno a 1,72, 1,73, que era cierta altura para su época, y además era un personaje con cierta fuerza física, con cierta capacidad física, mucha capacidad de aguante. Y bueno, eso era admirado por sus hombres, ¿no? Era un personaje mucho más taciturno, como decía, no daba esas grandes arengas ni esos grandes discursos antes de los momentos decisivos, antes de entrar en una batalla o antes de hacer un ceremonial, pero sí que sabía encontrar las palabras adecuadas y los momentos donde tenían que intervenir. ¿Cuáles son los sentimientos de uno y de otro respecto a las tierras y a lo que descubren, y a las personas y al entorno y a lo que va a ser su nueva tierra de asentamiento? Bueno, pues tanto Pizarro como Cortés quedan fascinados. Es fácil seguir en las cartas de relación que escribe Cortés al emperador, es fácil seguir esa fascinación que él va teniendo por todo lo que va descubriendo en su camino hasta Tenochtitlán, la propia fascinación de la ciudad. Él queda impresionado. Él queda impresionado también por el desarrollo cultural de la civilización azteca, y cuando va pasando el tiempo, cuando él va sintiendo esa nostalgia, cuando él va comprendiendo
lo que está construyendo, él cada vez se va a sentir más enamorado y más fascinado por las tierras americanas. A Pizarro le va a pasar igual. Pizarro, como decíamos, una vez que consigue cierta estabilidad después de derrotar o de apaciguar la rebelión de Manco Cápac en 1536 en Cuzco, él va a desempeñarse en la tarea de organizar el nuevo territorio. Él va a recorrer, prácticamente se pasa 2 años recorriendo las tierras peruanas, conociéndolas, viendo cuál es la organización y la estructura de gobierno que tenían los caciques y la antigua organización inca. Y a partir de ahí él va a diseñar un programa de gobierno, él va a empezar a dictar nuevas leyes, él va a empezar a organizar esos territorios que ya los considera parte de sí. Como digo, van a ser 2 personajes que van a quedar fascinados y van a quedar enraizados en las tierras que descubren y que conquistan. En el testamento Hernán Cortés lo deja muy claro, él muere en España, pero quiere que sus restos se lleven a tierra mexicana, y Pizarro muere en Lima y quiere que se le entierre en Lima, como así es, como así está, y como hace poco encontraron bajo la cripta de la catedral los restos que han sido analizados no hace mucho en un proyecto en donde se han podido comprobar que sí, que esos restos que están en aquella arqueta son los restos de Francisco Pizarro. Bien, yo creo que he consumido perfectamente el tiempo que se me había asignado. Luego habrá ocasión, si alguien quiere, para poder discutir, hablar, revocar lo que se ha dicho desde aquí. Y no quiero robarle más a la profesora Marina, es su turno, y luego podemos hablar un turno de preguntas. Los personajes que se han formado en la Armada y que tuvieron una actuación particularmente notable en América. Pero lo que a mí me ha correspondido en este reparto del ciclo está vinculado a otro sector, a otros navegantes mucho más humildes, que son los encargados de hacer el tráfico, la unión del Puente de Plata entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Y yo quisiera presentarle a este colectivo de trabajadores, entre 7.000 y 9.000 a finales del 500, esforzados, condenados a las enfermedades profesionales, mal retribuidos, y cuyas vidas hicieron posible el gran negocio del comercio marítimo. En los siglos XVI, XVII y XVIII, en que estuvo vigente la carrera de Indias, el sistema comercial y de transporte que unía este viejo y nuevo mundo, eran muy pocos los que podían tomar las riendas de sus impulsos viajeros y hacer como Pierre Loti, que un día escuchó la sugerente frase «Vi ponerse el sol sobre las murallas de Angkor», y fascinado decidió escoger una profesión que le permitiese viajar por los destinos más exóticos. No es el caso. Los navegantes, los marineros de altura, estos que recorrían las aguas del Atlántico, no tenían esa capacidad de elección. Generalmente, al evocar al marinero de los siglos XVI al XVIII, a quien me venía muy bien porque tenía el guiño para mostrarle esa mente que se va a poblar de imágenes literarias y cinematográficas. Pues teníamos al Capitán Blood y teníamos al Corsario Negro, pero lo que no puede ser, no puede ser. Que van a reproducir ese cliché del rudo lobo de mar, esos atrevidos amotinados, los apátridas piratas, los audaces corsarios, los tenaces balleneros, que van a convivir con ese estereotipo
del capitán caballeroso, del cirujano borrachín, del cocinero orondo, el severo contramaestre o ese desvalido grumete. Son, sin embargo, imágenes desvirtuadas, mediatizadas por la sed de aventura del romántico marinero en tierra, como somos nosotros. La realidad que nos transmiten los documentos del pasado suele ser más prosaica, porque, aunque ello no deje de resultar igualmente apasionante. Y se ha de partir de una premisa: tanto ayer como hoy se embarca el que no tiene un trabajo que le permita vivir con dignidad, y es navegar fascinante pero peligroso, como se desprende de las palabras de los coetáneos. Voy a hacer 3 alusiones a la valoración de los coetáneos en la documentación. Por ejemplo, García de Palacio dice: es una locura fiar la hacienda y la vida a 3 dedos de la muerte, que es el grosor del casco. Fray Antonio de Guevara dice: la mar es muy deleitosa de mirar. Ah, ya se puede, ¿eh? Pues entonces, aquí tienen Ancor. Bueno, me gustaría hacer la pantalla completa y no que se vea ya, pero el técnico mejor. No vaya a ser que nosotros hagamos otro desaguisado como antes, que hacemos un repaso rápido. Bueno, y si no nos conformamos y vamos así dando la expectativa de que va a venir después, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable. Bueno, comentar, ya que tenemos ahí la primera imagen, que las imágenes que he ido seleccionando han sido en función de encontrar en los barcos alusiones a la marinería. Es muy difícil encontrar ilustraciones de los marineros, de los corsarios, de los piratas, porque todo está como muy idealizado, ¿no? Entonces, la selección que se ha ido realizando ha sido fundamentalmente en función de que hubiese algún tipo de alusión a estos tripulantes, a estos navegantes, objeto de la conferencia de hoy. Serían las murallas de Ancor, de Pierre Loti, tenemos el Capitán Blood y al Corsario Negro, referencias cinematográficas y literarias. Tenemos pues las distintas casuísticas de los amotinados de la Bounty, los piratas, Drake, para nosotros el pirata Drake, para la reina Isabel, Sir Francis Drake, y los tenaces balleneros, que no podían ser otros que los vascos en el siglo XVII, y a los cuales hay que darle pues también su tributo. El capitán ejerciendo de caballero, un cirujano con todos sus instrumentales, es un cirujano real, español, afincado en La Habana. Tenemos al comilón, y aquí tenemos cómo eran las cocinas de los barcos ingleses, que no tienen nada que ver con los españoles. Retomamos la frase que acabábamos de hacer, de es una locura fiar la hacienda y la vida a 3 dedos de la muerte. Y pueden ver en este exvoto real, es del siglo XVIII, donde están en el timón los marineros exponiéndose totalmente a un embate de las olas del mar, o en los jardines, o subiendo
a las cofas. A partir de este momento ya cogemos y perdonen, lo siento muchísimo. Bien, comentábamos que Fray Antonio de Guevara había dicho que la mar es muy deleitosa de mirar y peligrosa de pasear. Y navegar es duro, como señala Escalante de Mendoza, cuando dice que jornadas de mar no son de contar. Por eso, ¿qué es lo que induce a enrolarse? Las motivaciones eran de distinta naturaleza. Unas veces eran profesionales, otras de afán de aventura, o un trampolín para salir a América, para saltar a América. Y vamos a enumerar algunas. Por un lado, seguir los pasos de la tradición familiar, pues eran hijos de pilotos y de maestres, o de huir de un trabajo familiar que no les satisfacía en un momento en que los gremios atenazaban el futuro de estos jóvenes. Escapar de la miseria, puesto que esta era una profesión estable de al menos 9 meses al año de trabajo y con un cobro por anticipo en el preembarque, fundamental para dejar a la familia unas pesetillas y para poderse vestir una indumentaria realmente digna. Y además, como no sabían lo que le iba a pasar durante la travesía, la singladura, pues también gastarse unos cuantos pesos en el mesón y así hacer un circulante que siempre venía muy bien para la economía sevillana. También cabía la opción de que hubiesen aceptado a hacer el viaje a las Américas los vapores de una borrachera, sin saber justamente a lo que estaban diciendo sí. Incluso se daba el caso de la venta de hijos menores en los puertos de esas familias que no podían sacar adelante a sus hijos y veían el darle un oficio y al mismo tiempo que la venta de ese menor supusiese una ayuda, un alivio económico para la situación de la familia. La documentación a veces presenta casos realmente dickensianos y son muy tristes, pero muy significativos de lo que es la época. También estaban aquellos que se hacían marineros para huir de mujeres excesivamente posesivas o para huir de la justicia, ya se tratara de prófugos o de burladores de doncellas ingenuas y confiadas. Por el contrario, también hay otro tipo de motivaciones, como por ejemplo el afán de aventura, de conocer mundo, impelidos por motivos tangibles o fabulosos, meros cantos de sirena. Entre los tangibles, pues esa plata perulera a la cual se ha aludido anteriormente, que iba desfilando por las calles de Sevilla, o los relatos de mares de aguas cristalinas, frutos exóticos, mujeres de piel cobriza, la facilidad de hacerse rico, puesto que se podían llevar en la pacotilla naipes que luego se vendían, aunque era ilegal el llevarlos, o se podían revender las ropas y efectos personales de los muertos en la travesía, o se podía hacer la reventa de aquello que se había ahorrado porque no te lo habías tomado ni bebido del rancho durante el tiempo que duraba el viaje. Vamos, que siempre algo se quedaba en las uñas de arañar en esas riquezas circulantes, ¿no? Y además hay un apartado que serían aquellos que usan el viaje como trampolín para saltar a América, con un abanico de supuestos. Eran aquellos emigrantes disfrazados de marineros, porque se ahorraban el pasaje y la manutención durante la travesía y además tenían una mayor facilidad para superar todos los controles de la administración, tanto fuera la pureza de sangre como las ideas ortodoxas de aquel que intentaba pasar a América.
y su objetivo sencillamente era el de desertar una vez que hubiesen llegado a tierras americanas y, por tanto, este es un grupo singular y no nos vamos a ocupar más que en este momento de él, ¿no? Sino que vamos a hablar de ese colectivo de trabajadores que eran altamente cualificados, bien retribuidos en los primeros tiempos de la carrera de India, en los que iban a la parte o a monto de fletes, aunque a la mitad del siglo XVII ya hay una congelación salarial a favor de los beneficios de la empresa del transporte y pasan a ser simples asalariados. Estos marineros son de extracción social baja, ya que hasta Felipe III se iba a perder la condición de hidalguía si se era marinero. No marino, marinero. Para potenciar las tripulaciones se les concede el fuero de marina, que ofrecía una ventaja meramente teórica, más sobre el papel que en realidad, porque a ningún hijodalgo no hubo hijodalgo que se dejara convencer. Oler a pólvora en el ejército ennoblecía. Oler a brea y alquitrán, no. Ni encallecerse las manos achicando el agua de la sentina o alando los cabos, puesto que al fin y al cabo los marineros eran trabajadores manuales. Incluso no se va a olvidar el origen modesto de aquellos maestres y patrones de naos que se habían hecho ricos en la carrera de Indias, ¿no? Y es muy sintomático que ante los funcionarios de la casa de contratación permanecían de pie y destocados con el bonete en la mano y había un agravio comparativo con los grandes mercaderes sevillanos, esos representantes del comercio que estaban sentados y además tocados y llegábamos a la conclusión de que grandes sumas de dinero lavaban y esclarecían los linajes más oscuros y que, lógicamente, los grandes mercaderes disponían de sumas mucho más importantes que las que podían disponer esos maestres de naos. Además, eran mal vistos estos marineros por las gentes de orden, puesto que suponían una agresión a la moral burguesa, porque en vez de ahorrar, dilapidaban en tabernas y en prostíbulos. Y por lo que respecta a la edad, que antes también se ha hecho alusión a qué edad tenían los conquistadores, pues los marineros eran jóvenes, entre los 7 y los 40 años, ágiles para las maniobras. Y en cuanto a su procedencia geográfica, hay que distinguir entre los que iban en las armadas para la protección del Atlántico, en los que la mayor parte procedían del Cantábrico, eran vizcaínos, y lo que son las flotas mercantes, de las que estamos hablando esta noche, que en su mayoría eran andaluces, aunque había un grupo más pequeño de otras regiones y hasta extranjeros, aunque esto estaba prohibido por ley. No obstante, había bastantes extranjeros en un apartado, que es el de los artilleros. No se podían, o sea, había una legislación, aunque estaban prohibidos los extranjeros en general, había una legislación taxativa, porque se sabía que iban extranjeros, y no se podían llevar más de 6 en cada barco. ¿Por qué? Para que no hubiese un riesgo de amotinamiento en caso de una ruptura de hostilidades mientras que estaba el barco haciendo la travesía, puesto que si había muchos de la misma nación que entraba en guerra con la otra, podían agruparse y entonces tomar el barco en nombre de la corona de su lugar de origen y no al servicio de la que estaba. ¿Y por qué se dejaba que los artilleros fuesen más que un marinero simple? Pues porque no había artilleros en España, por una sencilla razón. Y es que la Casa de la Contratación obligaba, para sacarse el título de artillero, de hacer prácticas en la goleta y teniendo que llevar la pólvora suya. No la ponía
la academia de la goleta, sino que tenían que llevar ellos la propia pólvora. Entonces, al no disponer del dinero suficiente antes de embarcarse para hacerse el perfil profesional de artillero, pues ya se iba tomando de los que sí estaban preparados para desempeñar este oficio. Vamos ahora a hablar de la división social del trabajo a bordo, porque todos ustedes saben que no es igual tener mando que carecer de él. De hecho, todos decimos que donde manda patrón no manda marinero. Y con mando, pues tenemos a los maestres, que son dueños o no de una parte del buque, cuyas funciones eran muchísimas: habilitar el barco, o sea, reparaciones, carena, licencia de navegación, carga, comprar los suministros navales de repuesto y las vituallas del rancho, buscar los fletes, enrolar a la marinería, y aquí actúa como un alquimista para engañar a esos funcionarios de la Casa de la Contratación, apoyándose en esa ambigüedad de los pasaportes. Los pasaportes describían varón joven, moreno, ojos castaños, barba prieta. Con ese pasaporte podía enrolarse cualquiera. Incluso cuando describían los defectos, pues por cuchillada, aplastados los dedos, falta de un ojo, cojo, manco, pues también en este colectivo eran legión los que se podían adecuar a esta descripción. Y estas facultades del maestre de dar gato por liebre llegaban al culmen cuando se trataba de justificar la lengua de los extranjeros, amparándose en la diversidad lingüística regional. Por ejemplo, los portugueses pasaban por gallegos, los franceses y los italianos por catalanes, los griegos, flamencos y alemanes, ¿por quién iban a pasar? Pues por vascos. Además, el maestro es el que dirige la estiba y organiza todo el viaje, o sea, las rutas, las arribadas, el contrato de fletes ya en América, y asimismo era el responsable de la empresa del transporte ante el dueño, por lo que podía fácilmente defraudar, ¿no? No quiere decir que todos defraudasen, ni mucho menos. Habían algunos sumamente honrados. El sueño de todo marinero era llegar a maestre, porque con sus ahorros podía comprar una parte primero del buque en el que iba dirigiendo, para luego dar un salto más, comprar el buque entero y con los beneficios poder hacerse de varios buques más. Como sueño estaba bien, es lógico que muy poco lo conseguía. Pasemos al piloto. El piloto dirigía la parte técnica de la navegación, usaba las tablas de declinación magnética y los instrumentos náuticos, el astrolabio, el cuadrante, la ballestilla, pero la experiencia era aún más valorada que los conocimientos técnicos y esa experiencia en cómo saber interpretar las nubes, el vuelo de los pájaros, el color de las aguas, la espuma de la estela del buque que iba avisando esa cercanía de las costas donde realmente se concentraba el mayor peligro y se podía encallar. Y además el gran mérito de estos pilotos y de ese currículum vitae suyo siempre lo destacaban, sabía acertar los rumbos. Eso era magnífico, acertar los rumbos. El contramaestre era el que pasaba las órdenes desde la toldilla hasta la proa, el que dirige a la tripulación, y los símbolos de su cargo eran el silbato y el rebenque, que era en el terror el rebenque de los pajes y de los grumetes haraganes en los barcos. El ayudante del contramaestre era el guardián, que dirigía la maniobra de proa y patroneaba la embarcación auxiliar y se encargaba de justamente la disciplina de los grumetes y de los pajes. Sin mando y con prerrogativa estaban el despensero, cuya amistad era garantía de comer bien
en la travesía el cirujano barbero, que se encargaba de la cura de los cuerpos, mientras que de la cura de las almas se encargaba el capellán, el cual oficiaba misas secas. Los domingos eran misas secas porque se consagraba sin vino, para que ningún golpe de mar pudiera propiciar la caída de gotas fuera del cáliz. Y eran también los que dirigían la salve de los sábados, lo que después ha quedado como una tradición, la salve marinera. Y el maestre va a ser también, si no hay capellán, porque el barco no tuviera las suficientes toneladas como para permitirse poder costear la presencia de un capellán, va a ser el maestre, no oficia misa seca, pero sí que se va a encargar de un oficio particular los domingos y de la salve marinera de los sábados. Además, en este apartado también estaba el carpintero, el calafate, el tonelero, el buzo y el escribano. Y sin mando y sin prerrogativa iban a bordo los marineros, entre los 18 y los 30 años, que hacían las tareas más duras antes de embarcar, ya que hacían la carga, la estiba, tensaban los cabos, izaban y arriaban las velas, levaban ancla, etc. Los grumetes de entre 14 y 18 años, que además los había de dos clases: los privilegiados, que solo servían a su amo, que generalmente ese amo, ese piloto, ese maestre, si era espabilado, les enseñaba a leer, a escribir las 4 reglas y además a utilizar los instrumentos náuticos, y si no era espabilado, pues ya vendría otro después que lo hiciese, ¿no? Y los que no eran privilegiados, que eran los que se llamaban los grumetes del barco, ¿no? Que eran los que subían a los palos mayores porque tenían una gran agilidad dada su edad y secundaban todas las tareas de los marineros. Y finalmente tenemos a los pajes, los pajecillos entre 7 y 14 años, que eran los chicos para todo. Lo mismo servían para rascarte la espalda que para llevarte la escudilla, que para baldear la cubierta o desinsectar de los piojos, ¿no? Otro grupo a tener cuenta, otro punto a tener en cuenta es el de la división del espacio. Piensen que en un barco de unas 100 toneladas hay entre 150 y 180 metros cuadrados habitables para un pasaje de entre 10 y 50 pasajeros más 20 tripulantes. En un galeón de 500, pues se amontonarían en menos de 900 metros cuadrados entre 70 y 100 pasajeros más 45 tripulantes. El espacio era muy reducido y la travesía larga. Así que la proa era algo así como los suburbios y la popa la zona residencial, donde estaban el maestre, los pilotos y los pasajeros distinguidos. En la proa se iba a la caza y captura de un lugar para dormir. No existían las hamacas colgadas de los baos hasta bien entrado el siglo XVIII, y en cubiertas estaba mejor que en el entrepuente, ya que en el entrepuente había una nauseabunda pestilencia que subía de la sentina, y en verano además de ese alquitrán derretido, recalentado de las costuras del barco. Y si bien es cierto que en cubierta hacía frío, pues este frío se podía temperar con mantas, y si llovía se podía proteger uno con unas lonas embreadas que servían como impermeabilizante. No había camarote, se formaban los ranchos por paisanaje, y de ahí surge la palabra camaradas, que son los que comparten un mismo rancho, que se forma acotando el espacio con los cofres o cajas que cada tripulante tenía derecho a llevar para guardar su ropa, sus efectos personales, y que iban amarradas en cubierta. Y que estos cofres
eran unos muebles multiuso que tanto servían para sillas como para mesas, para camas, que se hacían con un jergoncillo enrollable que se extendía sobre esa cubierta curva, que no es plana. Se han subido algunas de las reproducciones de estas embarcaciones de época, se habrán dado cuenta de que no es en recto, y como había tantas cosas en cubierta, por eso la expresión de zafarrancho de combate, es que hay que retirar todos los bártulos y dejar la cubierta zafa, o sea, sin nada para poder maniobrar y que no se entorpezca la maniobra. Este exiguo espacio, además, había que compartirlo con otros inquilinos. Los tenemos aquí, algunos de ellos, y otros que eran muy molestos, como las ratas, los piojos, las chinches, las cucarachas. Y en un texto de la época se dice: hay piojos tan grandes que se marean y vomitan pedazos de carne de grumetes. Tiene el navío grandísima copia de volatería, de cucarachas que aquí llaman curianas, y grande abundancia de montería de ratones, que muchos de ellos se aculan y resisten a los monteros como jabalíes. Todavía en los barcos españoles no existían los gatos, no se habían traído los gatos de Asia y se habían metido para quitar estos otros inquilinos. Y no existía tampoco la figura del rat catcher de los buques ingleses, que había en la tripulación un señor dedicado a cogerlo y no sabemos qué haría con ello. Mejor no indagar. Por otra parte, estaban los animales vivos para el rancho, como gallinas, cerdos, vacas, cabras y hasta caballos. Y he destacado cómo se llevaban encinchados los caballos, y del mismo modo se llevaban también las vacas y todos los animales grandes para poder pasar la travesía y que no hubiera demasiados problemas, ¿no? El ocio se empleaba en jugar pues a naipes y a dados, en charlar, en leer, cantar al son de la guitarra, pescar con sedal, que contribuía a una sobrealimentación, en fresco, y también se dedicaba a la lectura colectiva, siendo las favoritas, por un lado, las vidas de santos y por otro, los libros de caballerías. Y eran las aventuras fabulosas las que hacían olvidar esa dureza de la vida en el mar, y la atención subía de tono cuando algún pasajero pues leía la descripción de cómo el caballero Ruggiero salvaba a la bella Angélica montado en su caballo alado, aunque para la lectura de tal pasaje hubiera que esperar a que los frailes echasen la siesta. Les voy a leer, pues ya que tenemos la ilustración, a qué se refería en el Orlando Furioso del Ariosto, ese pasaje que además hay constancia de referencia de que una y otra vez se volvía a leer, aunque todos lo sabían, yo creo, ya de memoria. Aquella gente fiera, inhospitalaria y bárbara había expuesto en la costa a la voracidad del monstruo a la más hermosa de las mujeres, completamente desnuda y tal cual la había formado la naturaleza, sin tener siquiera un velo con que ocultar las blancas azucenas y las encendidas rosas esparcidas por sus delicados miembros. Ruggiero habría podido creer que era una estatua de alabastro, si no hubiese visto claramente cómo rodaban lágrimas por las frescas e insonrosadas mejillas hasta rociar con ellas los torneados pechos. Esta tranquilidad se complicaba con las tormentas. Lo último que se echa por la borda es la carga, y la magnitud de las mismas se medía por las blasfemias y las oraciones. Cuando se reza, se masca la tragedia. Y comienzan los sobornos para garantizarse un sitio en el batel. Cuando amaina la tormenta, entonces comienza la actividad frenética de las reparaciones. Yo he puesto aquí para que vean cómo se echa fuera el agua con las bombas desde la sentina, pues por los lugares donde estarían ubicados los cañones de defensa, las portillas, ¿no?
Otros momentos críticos es cuando han de hacer frente a los ataques corsarios y se convierten en soldados al abordaje. Y es que, como todos ustedes saben, tuvieron que hacer frente, a partir de la segunda mitad del 500, a los mendigos del mar, los piratas holandeses, unos corsarios sui generis, ya que carecían de una patria que les otorgara la patente de corso, pues estaban especializados en hostigar a los mercantes de Felipe II, quien no es que paradójicamente, es que era su rey en ese momento. Por tanto, estos mendigos del mar se hacen llamar corsarios cuando realmente son piratas, puesto que España nunca les da la patente de corso, aunque en las Provincias Unidas le proveyesen de esa teórica patente para ejercer el corso. Y además de operar, su centro de operaciones de estos mendigos del mar era el Canal de la Mancha, pero además de operar allí, van a pasar al Atlántico y, bueno, ya están en el Atlántico, ¿no? Pero el Atlántico hacia la zona americana y van a interceptar los convoyes americanos, sobre todo a la vuelta, que es cuando vienen cargados de presencia en la América española de las potencias extranjeras. Potencias europeas que no habían tenido la oportunidad de repartirse el espacio americano y que en el siglo XVII empieza ya a hacerse en los espacios marginales descuidados por la colonización española, pues una América francesa, una América inglesa, una América holandesa, y van a ser los puntos de referencia para toda una serie de ataques de corsarios y de otro tipo de mendigos del mar, ¿no? Tenemos a Piet Hein, el holandés, por mencionar solamente en Matanzas, cómo toda la flota de Indias va a quedar totalmente neutralizada con muy malas consecuencias para España, ¿no? Y como consecuencia de estas agresiones en el Caribe, que es donde van a concentrar toda su actuación, especialmente porque flotas y galeones se reunían en La Habana para hacer juntas el regreso a España, y entonces ya estaba ahí toda la riqueza concentrada. Por eso estas actuaciones están también concentradas en el Caribe. Entonces, la administración española estaba recelosa de esos avances de las potencias enemigas y va a organizar la defensa del territorio y de las rutas marítimas, del territorio a través de fortificaciones, los morros, que todos hemos visto en los principales puertos, y las rutas marítimas con la creación de la Armada de Barlovento y la Armada de la Mar del Sur para el Pacífico. Y en este ámbito es donde van a aparecer unos hostigadores particulares típicamente americanos, que son los bucaneros y los filibusteros. Los bucaneros fueron una creación exclusivamente americana, que aparecieron a partir de 1623 aproximadamente y se ubicaron en la parte deshabitada de la isla española. Tomaron su nombre de la palabra bucán, que se refiere a la forma en que los indios caribes asaban y ahumaban a la vez la carne usando una madera verde y un ingenioso artefacto al cual denominaban barbacoa. Cazaban el ganado cimarrón, los puercos y las vacas salvajes, las descuartizaban, todas estas presas, las asaban, las ahumaban y las vendían generalmente a otros piratas del entorno, y estos bucaneros también se hicieron, un poquito más adelante, se hicieron piratas, pero siguieron utilizando el mismo gentilicio para designarse a sí mismos. El origen de la palabra filibustero, yo no me voy a meter,
porque es bastante confuso. Hay quienes, yo resumo, que viene de los fray-boutiers, que son los que cogen el botín libremente, proveniente de una palabra holandesa, y los que opinan que viene de la palabra flyboat, que serían las embarcaciones ligeras con las cuales ellos operaban en el Caribe. Serían pues los barcos mosca bien ligeritos, ¿no? Realmente aquí no nos vamos, porque no es el lugar indicado, a ver las diferencias muy particulares entre cada uno de ellos. Si luego alguien quiere, yo se lo explico, ¿no? La cuestión es que tanto los bucaneros como los filibusteros carecían de nacionalidad, aunque en un principio habían sido franceses o ingleses, que atacaban a cualquier buque mercante, aunque preferentemente a los españoles, por la sencilla razón de que eran los que transportaban cargas más valiosas. Y los bucaneros utilizaron para vender los botines y aprovisionarse de sus necesidades de la isla de la Tortuga, una auténtica guarida para quienes carecían de toda ley. Y los filibusteros, los puertos de Jamaica, Saint-Domingue, que eran puertos francos para todos los negocios ilegales. Y con esto vamos a cerrar parafraseando a Lucena Salmoral el apartado de los perros, mendigos y otros malditos del mar. Bueno, no sé si me van a dar un poquito por aquello del PowerPoint, si no, yo dejo. Bueno, pues entonces decirle que después de este paréntesis que hemos hecho hacia los bucaneros y filibusteros, vamos a hablar un poquito de la comida, que es el momento para la sociabilidad en los ranchos, que se usan escudillas de madera sin cubiertos, se usa la navaja para todo, y hay que dejar constancia de que es una falacia el estereotipo del marinero hambriento. Aunque hay que reconocer que su dieta era muy monótona, este marinero nunca estaba hambriento porque tenía una dieta muy equilibrada de entre 3.500 y 4.000 calorías, que consistía en 1 litro de agua, 1 litro de vino de Jerez y bizcocho, o sea, el biscoctus, ese pan integral que vemos ahí con los gusanillos, duro, que había que remojar en vino, mejor que en agua, que sabía al poco de tiempo muy mal porque el agua se había corrompido, pues entonces mejor el vino que el agua. Y que esto se les daba a diario. Además se les daba 1 litro de aceite y otro de vinagre al mes para que lo usasen tanto para los gazpachos como para la salazón de las menestras. Los lunes, miércoles y viernes comían menestra deshidratada, garbanzo, alubias, lentejas, calabaza, pimientos y ajo. Más queso y pescado salado, que es el pescado salado, el bacalao. Los martes, jueves y sábados tomaban arroz y carne salada, la cecina o el tasajo. Y los domingos igual, pero con frutos secos y frutas pasas, uvas, orejones, higos. Como es lógico, la mesa de los oficiales estaba mejor surtida. En ella se servía carne fresca de esa granja avícola que iba a bordo, pues eran cerdo, caldo de gallina, frutas en almíbar, higos, uvas pasas, dulce de membrillo, pan blanco y hasta galletas, ¿no? Durante las tormentas, como no se podía encender el fuego, pues se tomaba una dieta de queso. Y también había una dieta especial para los enfermos, que consistía en caldito de gallina y queso. El verdadero problema de las tripulaciones no era, por tanto, el hambre, sino la deshidratación, provocada por el calor del trópico, la sudoración de un trabajo duro, los alimentos salados, dándose la paradoja de estar muriendo de sed en medio del agua. El agua del mar, porque el agua dulce que iba a bordo se corrompía en los toneles y tenía tan mal sabor que se desdeñaba el tomarla. No había cocinero. Era un trabajo que ellos llamaban denigrante, propio de mujeres. Y el fogón, así como el fuego,
era el lugar abonado para las disputas, porque todos estaban hambrientos a la misma hora y se empeñaban en arrimar el ascua a su sardina a la vez. Y en ese fogón que se montaba sobre unos ladrillos refractarios, sobre los cuales se ponía una plancha de hierro, sobre ello el ascua y las trévedas. Y entonces cada cual iba con su pucherillo, su vasita, a ir haciendo la comida. Y pasemos a las enfermedades que solían ser entre la marinería pues las profesionales. Pues el reuma, las hernias, la fractura derivada de las caídas acaecidas en el laboreo diario, del timón, el velamen o de machacarse las extremidades al enredarse con los motones, con los cabos. También las respiratorias y las digestivas, sobre todo en cuanto a las respiratorias, pues esos catarros mal curados por la humedad, la tuberculosis, las quemaduras solares para las cuales se llevaba el vinagre, que como nuestras abuelas pues quitaban la comezón con el vinagre. También eran muy habituales los herpes, y es que la falta de higiene propiciaba que simples rasguños o el rascado de la comezón producida por los piojos, las chinches, las pulgas, pues degeneraran en llagas purulentas y fueran frecuentes también pues de tocarse con las manos sucias, pues las oftalmias, las conjuntivitis, que además se agravaban mucho con el resol de la alta mar. También comentar que el escorbuto no era un problema que se presentara en las expediciones del Atlántico. Esto era más bien para las transpacíficas, porque estas navegaciones duraban menos de 3 meses y por tanto no daba lugar a que se presentase el escorbuto por la vitaminosis procedente de la carencia de ingesta de cítricos y de alimentos en fresco. De todas formas, siempre se procuraba llevar en los ranchos pues naranjas, agrio de limón preparado y espíritu de cloquearia, que eran unos jarabes hechos con hojas de cloquearia, que servía tanto como desinfectante como antiescorbútico, y que se aplicaba con unas hilas de algodón a las encías, y eso pues aliviaba mucho cualquier tipo de problema que se tuviese. Se tenía gran cuidado en subir a bordo la doble caja de medicina surtida de botes o frascos de sustancia de jalea. A partir del siglo XVII la jalea real ya se sabía que tenía unas propiedades muy beneficiosas, también de lo que se denomina en la documentación polvos, que son los própolis. Los que ahora llamamos própolis son los polvos, que tenían pues también unas funciones antibacterianas muy útiles para la navegación. Y también se llevaban tintillo de rota para lo que se llamaban diarreas de sangre, y además de ungüentos varios. Todos están acostumbrados a ver en el cine que cuando se producen óbitos, que se producían en alta mar, pues se lanzaban los cadáveres al mar en sacos lastrados tras un sencillo ritual, ¿no?, con unas toscas palabras que expresaba el maestre antes de arrojarlos. Por lo que respecta a la higiene, falta total. Poco baño, el agua salada provoca picores, poco lavado de ropa, la sal acartona la ropa, y como se desprende de este comentario de Fray Antonio de Guevara. Si alguno tuviera necesidad de calentar agua, sacar lejía, hacer colada o jabonar camisa, no cure de intentarlo si no quiere dar a unos que reír y a otros que mofar. Si algún pasajero regalado, epolido, quisiese allí dentro jabonarse, como el agua de mar hace comezón y causa criazón, darle a el capitán licencia y el cómitre lugar para que de espaldas al mástil se frote o busque remero que le rasque. Más se preocupaban por la higiene del barco, que se regaba con vinagre en todos los entrepuentes para higienizar las maderas, eliminando insectos y larvas.
aunque también se podía optar por usar un compuesto de cal viva y de ají que se quemaba, y entonces eso efluvio, que debían de provocar una llorera impresionante, servía para la desinsectación de los barcos, porque yo creo que todos los insectos que hubiese por allá no podían respirar y quedaban totalmente fuera. Pero claro, si hemos dicho que había tan poco espacio, pues había muy poco espacio para la intimidad, para hacer las necesidades fisiológicas, que había que ir, yo aquí como no puedo marcar, pero bueno, les digo, la jareta de proa o los jardines de popa, es donde todo el mundo tiene que ir allá y además tener muy en cuenta para dónde sopla el viento. Bueno, asimismo, la sexualidad era complicada porque no había espacio para la intimidad y generalmente no había mujeres, aunque se podían introducir subrepticiamente, que eran las que se denominaban mancebas llovidas, tanto blancas de honra oscura, más amigas de la caridad que de la honestidad, esto está sacado en la documentación, como mulatas amigas de hacer favores al prójimo. Si se las descubría, el castigo consistía en el abandono del marinero que la había introducido y de la llovida que habían encontrado. Pero en vez de dejarlo juntito en el mismo puerto, a cada uno lo dejaban en un puerto distinto. De ellas no sabemos qué pasaba, pero el marinero podía ser rescatado si al paso del siguiente barco había aprendido la lengua de los nativos. Era un buen sistema para incentivar el estudio de las lenguas extranjeras. Pese a los bulos, había muy poca homosexualidad, como mucho 3 casos por año, según la documentación del Tribunal de la Casa de Contratación, que es la que nos aporta esta información. Cuando se les sorprendía, eran castigados con 3 tantos de cuerda, que vamos a ver, ya les pongo, aunque con 3 tantos de cuerda, y de regreso eran entregados a las autoridades inquisitoriales. Todos los casos documentados se dieron en navegantes con mando y se debieron a delaciones motivadas por envidia, xenofobia, racismo o celos profesionales, encubierta bajo una capita de rectitud. Los procesos son suculentos, ya que dan pelos y señales de cómo se realizaban los encuentros clandestinos. A modo de ejemplo, un extracto de los autos seguidos contra un despensero mulato del Brasil, uno de los más livianos por no herir el pudor de la audiencia. Hallándose este declarante, el paje Pedro Merino, solo en cualquier parte que lo veía, lo besaba, y en el pañol, yendo este declarante a sacar de comer para la gente, le metió a este declarante mano en lo suyo, y se lo tentaba y otras veces le tentaba el culo. Y con sospecha de que era puto, siempre que se acostaba se daba muchos nudos en los calzones de miedo de dicho Gaspar Carballo, porque no lo cabalgase. Y puede haber un mes más o menos que, estando este testigo acostado, se llegó el dicho Carballo y lo besó como solía y le dijo que lo quería joder, sic. Y este testigo le dijo que no quería y por fuerza le desató los calzones y este testigo los tenía con la mano y con esto se durmió. Y al cabo de un rato recordó y halló los calzones caídos y el dicho Carballo junto a este testigo por la espalda y echándole un brazo por encima, tenía su natura junto al vaso trasero de este testigo que lo quería meter dentro y este testigo se volvió hacia él y no le dijo cosa alguna y estuvo despierto hasta la mañana. La disciplina era estricta. En caso de motín había un juicio sumario con pena de muerte o abandono en un paraje no colonizado y en caso de robo el cepo, la flagelación o 3 tantos de cuerda, que lo subían, ¡plac! Cuando estaban arriba los dejaban caer con esos brazos aquí, pues si no se descoyuntaban era puro milagro. ¿Terminamos? Pues terminamos.
Les explico un momentito. Pues la marinería está entre la superstición y la religiosidad. Se pueden encontrar las sigas junto a ceremonias meramente religiosas, gran fe en San Telmo, sobre todo en el momento de las tormentas. Hay una superstición de haber hecho la transposición de los genios del Mediterráneo al Atlántico, esos genios buenos y malos, ese pasar las islas de norte a sur, de este a oeste, o en esta he subrayado lo de a María Santísima del Buen Aire, puesto que están las vocaciones de el Buen Aire, Bonanza, Santa Clara, o sea, todo lo que son los genios positivos del mar. Aquí una representación de los fuegos de San Telmo y después de una tormenta o de haberse salvado de un naufragio, pues se suelen hacer una serie de exvotos y se llevan a los santuarios de aquellos vírgenes o santos taumaturgos que propicien el salvamento de estos tripulantes que se han visto en un percance. Entonces pueden ser cuadros, como hemos visto anteriormente, pueden ser exvotos de modelos del barco que se ha salvado y generalmente llevan una leyenda en la cual explican cómo se han salvado y por qué. Y bien, estos marineros pues intentaban salir de la tenaza de su entorno pequeño del pueblo, pero al mismo tiempo tenían que pagar un precio por ese visitar mundo exótico, porque esos marineros recorrían miles y miles de millas y estaban siempre a 3 dedos de la muerte, tenían una percepción de la vida mucho más libre, mucho más sensual, aligerada del lastre de los que vivían para el ahorro y la decencia, pero por ello tenían que pagar un precio. De ahí que su existencia se pueda resumir en esta definición inglesa: Sailor's life is a merry and short life. Pues muchas gracias por su atención.